Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por seguir aguantando ahí y muchas gracias también a los organizadores del evento por la invitación a participar. Efectivamente, si no corro voy a tener problemas y sobre todo si tengo atasco, así que voy a ir un poquito más rápido de lo que me gustaría. Yo creo que la señalización celular del receptor de andrógenos, en el caso del cáncer de próstata, lo conocéis bien todos. Simplemente recordar que tenemos una vía que es dependiente de andrógenos para la activación de ese receptor y su translocación al núcleo para activar la transcripción, y tenemos una vía independiente de andrógenos, pero muy jugosa con respecto a las distintas proteínas que pueden activar ese receptor y hacer que se trasloque al núcleo, activando la transcripción y todos los efectos de favorecimiento de la proliferación, de la angiogénesis, de la diseminación, migración celular, etc. Y esto, que se representa en esta misma diapositiva un poquito más compleja, en realidad es una oportunidad para el tratamiento a distintos niveles. No me funciona, a ver, quizás con esto, sí. Podemos ver aquí cómo existen distintos puntos de acción en distintas áreas de la vía o de la ruta celular, donde se han desarrollado fármacos, algunos muy eficientes, como vamos a ver. Yo me voy a centrar sobre todo en estos dos pasos, la unión del andrógeno al receptor fuera del núcleo y la translocación al núcleo, y tanto por la vía ligando dependiente de andrógenos como de la vía ligando independiente. Por la misma razón, si es una oportunidad para tratar el cáncer de una forma dirigida, el cáncer de próstata, esas distintas rutas biológicas o celulares de activación, también lo es en el caso de resistencia a castración por los distintos mecanismos que se han ido descubriendo, sobre todo la pérdida de PTEN, pero hay otros muchos, la sobreexpresión de BCL2, etc. Ahora me voy a centrar más en el desarrollo de antiandrógenos y fundamentalmente en enzalutamida. Y pienso que esta es una diapositiva muy importante o muy relevante porque representa este artículo el desarrollo de un fármaco de gran éxito, como vamos a ver después, clínico, desde una etapa absolutamente preclínica, es decir, desde la identificación de la molécula, que la tenemos ahí, en una librería de fármacos. En el medio de la diapositiva vemos los estudios in vitro sobre células tumorales de próstata, donde fundamentalmente se evidencia que la afinidad que tiene por el receptor de andrógenos enzalutamida, aquí en morado, es entre 5 y 8 veces superior a la que tiene bicalutamida, por ejemplo. Y posteriormente, como en ratones, en un modelo de ratón macho con xenograph con cáncer de próstata, este tratamiento in vivo también indujo respuesta, pero incluso en ese mismo trabajo presentan los primeros 30 pacientes que recibieron este tratamiento, enzalutamida, de forma experimental en un fase 1 de escalada de dosis muy todavía generador de hipótesis. Vemos que las dosis que se emplearon en este estudio eran muy bajitas, 30-60 miligramos diarios, muy por debajo de los 160 miligramos que es el tratamiento estándar, y sin embargo ya con respuestas bioquímicas muy importantes. Por lo tanto, representa esa generación de conocimiento desde lo más preclínico hasta lo más clínico, y que ha dado lugar a un desarrollo clínico posterior ya digo, yo creo que es un buen ejemplo del éxito, ¿no? Esta es una diapositiva conocida por todos que intenta representar la evolución propia de nuestros pacientes con cáncer de próstata y los distintos tratamientos disponibles en los distintos nichos de la enfermedad, en los distintos momentos de la enfermedad. Voy a mencionar a continuación los dos ensayos pivotales de registro fase 3 de enzalutamida y luego hablaremos de los nuevos estudios, algunos en marcha todavía y otros más recientes de los que ya tenemos datos. Este es el primero, es el estudio PREVAIL, el primero no cronológicamente, pero sí con respecto al proceso de la enfermedad de nuestros pacientes, o sea, previo al tratamiento con docetaxel.
En este estudio se aleatorizaron más de 1.700 pacientes a recibir enzalutamida o placebo. Hay que recordar que estamos hablando del reclutamiento, comenzó en torno a 2008-2009, es decir, eran pacientes en los que en ese contexto todavía no teníamos ningún tratamiento, ni abiraterona ni ningún otro aprobado. Por lo tanto, el placebo seguía siendo una opción válida desde el punto de vista ético. Podían tener afectación visceral, evidentemente no tenían que haber recibido quimioterapia previa y se permitía el uso de corticoides. Los objetivos primarios del estudio fueron supervivencia global y supervivencia libre de progresión radiográfica, y luego hubo otros estudios, otros objetivos secundarios. Me centraré posteriormente en el de calidad de vida, porque esto no estábamos acostumbrados hasta recientemente a ver en este tipo de ensayos esa parte evaluada también, ¿no? A veces nos importa lo que nosotros percibimos, pero lo que percibe el paciente es desde luego muy importante. Bueno, estas eran las características basales de los pacientes. Simplemente reseñar que eran pacientes pues, de la edad habitual que vemos en nuestra consulta. O sea, no eran pacientes, digamos, estratosféricos, sino que eran pacientes del día a día. También un 50%, un poquito más de un 50%, eran pacientes que tenían un Gleason de mal pronóstico, como se puede ver aquí, con un estado funcional aceptable o bueno, y que podían tener efectivamente dolor, incluso en un grado moderado. Bueno, esto es un pequeño tributo a Donald Gleason, simplemente para remarcar el score 8 de Gleason como un factor de estratificación en los ensayos, ¿no? en cáncer de próstata, que es obligado hoy en día, igual que otros. Este es un manuscrito de su propio puño y letra, firmado por él hace ya unos años. Bueno, dentro de esas características basales, comentábamos que los pacientes podían tener enfermedad visceral y, de hecho, más de un 10% la tenían. Yo creo que eso quizás está un poquito por debajo de lo que vemos en la consulta habitualmente, pero no muy lejos, ¿no? Estos son los datos iniciales del estudio interino que obligó a la suspensión del ensayo y que obligó a la apertura del ciego para permitir a los pacientes que habían sido aleatorizados a placebo a recibir el tratamiento con enzalutamida, precisamente por la diferencia significativa que había con una reducción del riesgo de muerte del 29% de los pacientes que recibían enzalutamida con respecto a los que recibían placebo. Y este es el estudio final, el análisis final de datos, que, como se ve, la reducción del riesgo es un poquito menor, probablemente porque la mayoría de los pacientes, en torno a un 80% de los pacientes que recibieron placebo, luego recibieron otras terapias con potencial capacidad para alargar su supervivencia, como veremos más tarde. En este forest plot vemos que la mayoría de los subgrupos se beneficiaron, incluidos los pacientes con enfermedad visceral. Antes el doctor Peto mencionaba con buen criterio que los pacientes, de forma tradicional, los pacientes con enfermedad visceral los hemos considerado más bien para quimioterapia, pero yo creo que es importante, siendo esto así, recordar que en algunos nuevos tratamientos de hormonoterapia también se pueden beneficiar. Es cierto que vemos que prácticamente cruza por un poquito la línea, pero bueno, sí es cierto que en el análisis intermedio el beneficio para esos pacientes parecía bajo y en el final pareció ser mayor. Bueno, esta es la gráfica de supervivencia libre de progresión radiográfica. Vemos que también fue significativa la reducción del riesgo en el análisis interino, y en el análisis final pues, se mantuvo, con una diferencia pues, prácticamente 5 veces de sobrevida libre de progresión radiográfica para los pacientes en tratamiento con el fármaco activo. Este es lo que comentábamos antes, que muchos de los pacientes, sobre todo el 80% de los pacientes aleatorizados a placebo, recibieron posteriormente, muchos de ellos hasta un 30% enzalutamida, hasta un 50% abiraterona, etcétera, etcétera. Sobre todo los pacientes que venían de Norteamérica. Por eso en el forest plot se veía que los pacientes de Norteamérica tenían mayor beneficio o sea, tenían menor beneficio que los europeos, probablemente porque luego al final todos acababan recibiendo de forma anticipada el tratamiento, porque allí ya se empezó a probar rápidamente, cuando en Europa tardamos más. Bueno, dentro de los efectos secundarios me voy a centrar sobre todo en la hipertensión. No conocemos cuál es el mecanismo. Hay algunas hipótesis que hablan de la localización del receptor de andrógenos en el músculo liso arterial y que pudiera tener un papel, pero desde luego no sabemos cuál es la fisiopatología de eso, y desde luego lo vemos en los pacientes. Y las convulsiones, que mi percepción, sabéis que hay un fase 4 en marcha que ya no recluta pacientes, pero estamos esperando los resultados. Todavía yo tengo varios pacientes que están dentro del ensayo todavía,
Y la percepción que tenemos muchos es que probablemente esas convulsiones, pues, desde luego no las hemos visto nunca, ¿no? Incluso habiendo tratado un volumen grande de pacientes con este fármaco. Desde luego va a ser muy interesante ver los resultados, que en todo este tiempo de reclutamiento y de tratamiento activo dentro de ese ensayo no se haya parado el ensayo, probablemente ya es indicativo de que probablemente no es un riesgo para los pacientes. Y esta es la parte que comentábamos antes, de calidad de vida, y vemos cómo en todos los conceptos evaluados, tanto físicos como de actividad social y familiar, emocionales y funcionales, los pacientes que recibieron enzalutamida tuvieron una mejor calidad de vida, un mayor retraso al deterioro clínico que los pacientes que se trataron dentro del brazo de placebo. Como conclusión de este estudio, pues reflejar que efectivamente enzalutamida incrementó de forma significativa el beneficio con respecto al riesgo de muerte, reduciéndolo significativamente. También redujo el riesgo de progresión radiográfica, retrasó el tiempo hasta el inicio de quimioterapia y también retrasó el tiempo al deterioro clínico de los pacientes. Enzalutamida fue aprobado por la FDA en 2014 para esta indicación. Vamos a repasar muy rápidamente un caso clínico de un paciente de nuestro centro que entró en el ensayo Prevail. Un paciente, probablemente, si vemos el rango de edad de los pacientes de este ensayo, iba de 43 a 80 y tantos años. Este paciente tiene 43 años. No sé si fue el único que tenía 43 años, pero desde luego es uno de los pacientes más jóvenes o el más joven del estudio. Es un paciente de origen portugués que debuta con enfermedad metastásica, sobre todo por afectación múltiple ósea, como veremos luego, y adenopática. Es un paciente que probablemente hoy en día, como se ha comentado previamente, hubiéramos valorado la posibilidad de entrar dentro de un estudio o por lo menos haberle ofrecido tratamiento de quimioterapia combinado con la deprivación androgénica, aunque no tenía muchas lesiones, pero sí de gran volumen, como veremos ahora. Este paciente recibió hormonoterapia, la deprivación androgénica, empezando en noviembre de 2008 y 26 meses más tarde presentó enfermedad resistente a castración. En abril de 2011 entra en el ensayo Prevail con enzalutamida previo a quimioterapia y vemos aquí un poco su evolución gamma-gráfica hasta julio de 2016, que es la última vez que ha venido. A estos pacientes ahora los seguimos cada 3 años. El paciente sigue dentro del ensayo, o sea que lleva más de 5 años dentro del ensayo, con enfermedad controlada. Un paciente joven que nunca ha dejado de hacer su actividad laboral, que sigue con su actividad familiar sin ningún problema y, de hecho, su obsesión siempre fue no recibir quimioterapia y no tener que dar explicaciones ni en el trabajo ni en su familia, fuera de su núcleo familiar, de que tenía una enfermedad potencialmente mortal. Y de hecho lleva 5 años sin haberlo dicho a nadie más que a su familia y haciendo vida normal. También tenía alguna adenopatía, como vemos ahí, retroperitoneal, que no ha experimentado cambios significativos, tampoco era de gran volumen, como se puede ver ahí. Bueno, seguimos con nuestro esquema de evolución de la enfermedad. Hemos repasado el estudio Prevail, vamos a ir al estudio AFFIRM un poquito más rápido. Este ya es el estudio previamente realizado, pero en el contexto posterior al tratamiento de quimioterapia. Vemos cómo efectivamente también en este contexto enzalutamida incrementó la supervivencia global frente a placebo. Vemos que igualmente lo hizo con respecto al tiempo libre de progresión bioquímica y al tiempo libre de progresión radiográfica, y que en el estudio de subgrupos benefició prácticamente a todos los grupos. Sobre todo destacar el criterio de Gleason, en el que no hubo diferencias significativas, etcétera, etcétera. Por este motivo fue aprobado también en agosto de 2012 para esta indicación por la FDA. A España llegó un poquito más tarde. Bueno, este es otro caso, en este caso tratado dentro del estudio AFFIRM, también en nuestro centro, un paciente más mayor, 59 años, en el momento del debut de la enfermedad, también debuta como enfermedad metastásica de inicio, con afectación además adenopática, y el paciente empieza el tratamiento con deprivación androgénica en marzo de 2008 y 10 meses más tarde, un tiempo corto, se hace resistente a castración. En ese contexto recibe un primer ensayo en nuestro centro con docetaxel prednisona y un fármaco dentro de ensayo y posteriormente una segunda línea con ciclosamida. Progresa a ambas líneas y se le ofrece entrar en el ensayo AFFIRM. El paciente acepta
Y aquí vemos la evolución bioquímica desde el debut de la enfermedad, allá por 2008, ahí abajo. Y a mí me parece bastante interesante ver cómo estuvo 10,5 meses en tratamiento con deprivación androgénica, progresó, 10 meses hasta la progresión dentro del ensayo clínico de primera línea, incluyendo Z-selprednisona, 1,5 meses en esta segunda línea, que fundamentalmente fue una línea puente para poder entrar en el siguiente ensayo, porque el paciente quería recibir tratamiento, pero ya sabíamos que íbamos a tener el ensayo AFIRM en marcha y se lo ofrecimos y quiso esperar. Le pusimos ese tratamiento al que progresó como era de esperar y posteriormente estuvo 33 meses dentro del ensayo clínico obteniendo un beneficio clínico absoluto. Llegó a PSA de 0,1 como nadir de PSA que no había tenido, bueno, lo había tenido al principio. Este paciente vivió más de 4 años con enfermedad metastásica de debut, con una calidad de vida en casi todos los momentos de la enfermedad muy buena, especialmente cuando recibió enzalutamida porque no tuvo absolutamente ninguna toxicidad, igual que el otro paciente que comenté antes en el ensayo Privel, que tampoco ha tenido ninguna toxicidad. Bueno, esto es un poquito la evolución gamma gráfica, vemos que hizo una buena respuesta ósea y también hizo una respuesta completa de algunas adenopatías retroperitoneales que presentaba. Ahora voy a mostrar lo que en realidad es el siguiente desarrollo clínico de enzalutamida. Hemos hablado de los dos estudios grandes, pero ahora vamos a ir muy rápido sobre el resto. Y yo creo que esta diapositiva a mí me impresiona cada vez que la veo y cada vez que la pongo, porque realmente representa todos los contextos en los que enzalutamida se ha desarrollado clínicamente. Solamente vemos esto en el caso de oncología cuando el laboratorio tiene, una absoluta certeza de que el fármaco es bueno. Sí, pierdo el avión, me dicen. Bueno, como estoy acostumbrado tampoco es mucho problema. Bueno, entonces, como se puede ver, efectivamente, esto es muy llamativo y representa algo a lo que no estamos acostumbrados. Es decir, el fármaco es puesto en todos los nichos posibles clínicos y en la mayoría de ellos, de lo que tenemos datos hasta ahora, en todos ellos con éxito. Voy a ir más rápidamente, si cabe. Voy a repasar 2 estudios que comparan enzalutamida frente a bicalutamida en situación precoz, como vemos ahí. Posteriormente, muy rápidamente, el ensayo Plato. Bueno, dentro del Terrain, que ha sido recientemente publicado, es una comparación frente a bicalutamida, como digo, en situación de resistencia a la castración de pacientes metastásicos que no han progresado todavía a un tratamiento antiandrogénico. O sea, han progresado al análogo, pero no a un antiandrógeno. Entonces, se les ofrece el tratamiento con enzalutamida versus bicalutamida y lo que se busca es progresión libre supervivencia libre de progresión y estos otros objetivos secundarios. Vemos que se evidenció un 56% de reducción del riesgo de progresión y vemos que en este caso el beneficio fue para todos los subgrupos analizados, sin diferencias. Dentro de la toxicidad, pues destacar que no hubo ninguna convulsión, cosa que nos pone un poco en el contexto de lo que comentábamos antes, aunque sí hubo hipertensión, como era de esperar, más para enzalutamida que bicalutamida y algún otro efecto secundario. Con respecto a las respuestas bioquímicas, vemos que la tasa de respuestas bioquímicas para enzalutamida fue superior, casi 4 veces superior que para bicalutamida, y también para los estudios de calidad de vida que se aplicaron dentro de ese estudio y que se han publicado recientemente en European Urology en el mes de julio, pues también hubo un beneficio claro para enzalutamida con respecto a bicalutamida. El segundo estudio es muy parecido, lo que pasa es que en este caso había también pacientes sin enfermedad metastásica en el momento de entrar en el ensayo. El previo es solo para enfermedad metastásica al inicio. Es un estudio con un diseño muy similar, aunque intenta responder a otras preguntas. Bueno, vemos que efectivamente también hubo una reducción del riesgo de progresión bioquímica muy importante, también una tasa de respuestas abrumadora con respecto a bicalutamida y una reducción importante del riesgo de progresión radiológica también. En este gráfico lo que representa es que tanto los pacientes con enfermedad metastásica M1 como aquellos sin enfermedad metastásica recibieron un beneficio significativo del tratamiento con enzalutamida frente a bicalutamida. Bien, voy a comentar muy brevemente el estudio Plateau y el Prosper, ambos están en marcha, o sea que no tenemos todavía
datos. El estudio Plató es interesante, es un fase 4, porque en realidad lo que hace es estudiar enzalutamida en un contexto en el que enzalutamida ya está aprobado en el mercado, pero lo que hace es a la progresión mantener enzalutamida asociando a viraterona prednisona o bien placebo con abiraterona prednisona. Entonces, de momento no tenemos datos, aunque sí sabemos que las reducciones de PSA han sido llamativas en la primera fase, en los estudios preliminares, pero no tenemos mucho más. Y este es el PROSPER, donde la pregunta que se intenta responder es si enzalutamida va a ser capaz de alargar el tiempo a la aparición de metástasis en pacientes ya de situación de resistencia a castración que todavía no tienen afectación metastásica. Como conclusiones, enzalutamida ha demostrado ser superior a bicalutamida en estos dos estudios que hemos comentado, en enfermedad resistente a castración. Ahora se está investigando si la secuencia o la combinación de enzalutamida con abiraterona pues tiene un papel, y continúa el desarrollo de la molécula en otros escenarios, incluso en escenarios pues, de neoadyuvancia, etc. Muchas gracias.